Bueno, en este video vamos a realizar o revisar cómo trabajar con la forma estándar que también se le conoce como la forma canónica del producto de sumas. Para esto vamos a recordar cómo diferenciar a la suma de productos del producto de sumas. Aquí en la parte de abajo vemos que aparecen 1, 2 y 3 términos. Como vemos, estos están sumados, por lo tanto, esta expresión se le conoce como la suma de productos, porque veamos que también internamente las variables están multiplicando o están realizando la operación producto. Por el otro lado, el producto de sumas ahora nos representa lo siguiente. Vemos tres factores. El primer factor es este que tenemos aquí, entre paréntesis. El segundo factor es este. Y el tercer factor es este que tenemos de este lado. ¿Por qué son factores? Porque si vemos la operación principal, entre paréntesis acá, entre paréntesis acá, y entre paréntesis acá es el producto. Esto es un factor, esto es un factor y este es un factor. Dentro de estos factores hay una suma de variables. Por lo tanto, en este caso tenemos un producto de sumas. También recordemos rápidamente lo que es el dominio de una expresión booleana. La definición de una forma sencilla es la siguiente. El dominio es todas las variables que sean diferentes y que aparezcan en la expresión. No importa si están complementadas o no, es decir, si tienen la barra arriba o no. Aquí tenemos un ejemplo de una expresión que está en su formato o producto de sumas y vemos que el dominio es, viendo que son todas las variables que aparecen en toda la expresión, pues es A, es B, es C y la otra diferente es D. Por lo tanto, el dominio de esta expresión es ABCD. Ahora que ya definimos el producto de sumas, que es el dominio, entonces podemos hacernos la pregunta, ¿qué significa que un producto de sumas esté en la forma estándar? La respuesta es la siguiente, que el dominio de la expresión aparezca en cada uno de los factores. Aquí tenemos un ejemplo evidente de lo que es un producto de sumas en la forma estándar. ¿Cuántos factores hay? Uno acá, otro acá y otro, o finalmente este es el tercero. Si analizamos el dominio de este producto de sumas es ABCD. Ahora nos damos cuenta que en cada factor aparecen cada una de las variables del dominio. Aquí vemos a las 4, aquí vemos a las 4 y aquí también vemos a las 4. No importa, por ejemplo, si acá A está complementada o de otra forma decirlo negada y acá no lo está. Esto mismo se puede aplicar con las otras variables como lo son B, C y D, que ahora viene lo más interesante de este video. Vamos a convertir un producto de sumas en su forma estándar. Aquí vemos un producto de sumas. Tenemos 1, 2 y 3 factores. Si encontramos el dominio, nos damos cuenta que es A, B, C y D, porque son las letras que aparecen dentro de toda la expresión. Sin embargo, vemos que este producto de sumas no está en la forma estándar, ya que a este primer factor le hace falta la letra D. A este segundo factor le hace falta la letra A y este tercer factor sí contiene a todas las variables del dominio. Aquí las podemos ver A, B y C y D. Después de que hagamos la conversión de este producto de sumas a su forma estándar, vamos a obtener la expresión que está en la parte de abajo. De inicio, esta parece más complicada porque tiene 5 factores en lugar de 3. Sin embargo, utilizando otras herramientas que no son parte de este video, como los mapas de Karnaugh, podemos hacer una síntesis más sencilla, lo que nos permitirá obtener una información más compacta y que resultará que cuando complementamos estos circuitos vamos a hacer con el menor número de compuertas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Aquí vemos la expresión que ya teníamos en la lámina anterior.
que no está en la forma estándar y específicamente nos referimos al primero y el segundo factor. Dice el primer paso que hay que agregar a cada factor que no está, entre comillas, en la forma estándar, o que también se le dice la forma canónica, que se le va a agregar un término formado por la variable que falta y su complemento. Regresamos a la expresión. Tenemos tres factores. El tercero lo vamos a dejar en paz porque este ya está en la forma estándar. Tiene las cuatro variables del dominio A, B, C y D. El primer factor y el segundo factor no están en la forma estándar. Ya dijimos que al primer factor le falta la letra D y al segundo factor le hace falta la letra A. Pero ahorita también vamos a dejar en paz al segundo factor y nos concentraremos en este primero. Lo que vemos es que le falta la letra D y el primer enunciado o la primera instrucción dice que hay que agregar un término formado por la variable que falta y su complemento. Como podemos ver acá abajo, este término que ya lo aislamos en la expresión de arriba le hace falta la letra D y hay que agregarle acá, hay que sumarle un término formado por la letra que le falta, en este caso es la letra D y el complemento, que entre ellas se tiene que estar multiplicando, es este término D por D negada. Si a este término de acá le hubiera faltado la letra C, entonces tendríamos que haber agregado AC o C negada. ¿Qué dice el paso número 2? Que debemos de aplicar la siguiente regla a la expresión, la que viene acá, que se obtuvo en el paso anterior. Esa expresión es esta de aquí. Bueno, pues dice ese paso, hay que aplicar la siguiente regla. Esa regla dice que si tenemos una expresión como la de este tipo, hay que desarrollarla como la vemos acá a la derecha. Lo que nos está queriendo decir esta regla para lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, B y C representarían B a D y C representa a D negada. Entonces, a partir de esto, hay que generar dos factores que se estén multiplicando. Que como vemos, el A se repite en los dos y B y C se separan en uno y en el otro factor. En el caso de la expresión que obtuvimos en la línea anterior, A más B negada más C representan a la letra A de esta expresión. D por D negada representa a B a D y C a D negada. De tal manera que debemos obtener esta expresión en la que toda esta parte, que es A más B negada más C, estén tanto en uno como en el otro paréntesis de cada factor. Y B va a aparecer en uno y B negada va a aparecer en el siguiente. Una vez que se aplica esta regla, en esta expresión vemos que el resultado nos da dos factores como lo habíamos dicho. A negada más B negada más C más D aparece aquí y vean cómo D y D negada se distribuyeron en uno y en otro factor. Nos podemos preguntar si es que siempre se debe realizar este paso y la respuesta es que sí, ya que el objetivo es que en esta expresión en la que aparece la variable que faltaba y su complemento se puedan distribuir en dos factores que permitan posteriormente hacer una síntesis a través de los mapas de Karnaugh. Una vez que hemos aplicado estos dos pasos con el factor que no estaba en la forma estándar, hacemos lo mismo con todos los factores que estén dentro de la expresión y que obviamente están en esa forma, en la forma estándar. En este caso, para el ejemplo que estábamos mostrando, el segundo factor que habíamos
mencionado al inicio que no está en la forma estándar es este que está en el recuadro azul, que como vemos ahora la letra que le falta es la letra A. Lo pasamos acá abajo, nos olvidamos ahorita del que está en el cuadrado naranja y del último que ya está en la forma estándar. Nos concentramos en este y lo aislamos nuevamente. Vemos si aplicamos la primera regla, que hay que sumarle el producto de la variable y su complemento o al variable al que le faltaba. Ya que lo tenemos de esta manera, entonces ahora volvemos a aplicar la regla que apareció en el paso número 2 y lo mismo, vean cómo b negada más c más d negada aparece acá, b negada más c más d, b negada más c más d negada. ¿Quién fue a quien se separó? A y a negada. A aparece aquí y A negada aparece en el segundo factor. Ahora vemos que ya hemos trabajado con este primer factor que no estaba en la forma estándar, con este segundo factor que no estaba tampoco en la forma estándar y nos queda este tercero. Pero como ya lo dijimos también, este ya estaba en la forma estándar porque tenía al dominio de las variables, que eran las 4 A, B, C y D. Por lo tanto, a este no se le debe hacer nada, porque el objetivo de este ejemplo era convertir un producto de sumas a su forma estándar. Lo podríamos decir inclusive un producto de sumas no estándar a la forma estándar. Bueno, acá obtenemos en este recuadro, en el cuadro naranja, lo que sacamos del primer factor, lo trasladamos acá abajo, del segundo que trabajamos, que era este de acá y que vino de esta posición, fue esto. También lo ponemos en la parte de abajo, ahí está encerrado en el cuadro azul, y vean cómo el tercer factor que está acá abajo, que no le hicimos nada, lo colocamos o lo trasladamos a la expresión final. Y con eso es que el trabajo se ha realizado. Hemos convertido un producto de sumas a su forma estándar. Este es el resultado final y reiteramos toda esta expresión que quizás se ve más larga, pero con la siguiente herramienta que son los mapas de Karnaugh, toda esta expresión que quedó de 1, 2, 3, 4, 5 factores, va a ser muy fácil reducirla y sintetizarla para poder implementarla después. Por esta ocasión sería todo, nos vemos en el siguiente video.